vamos, Manuel, vamos con la encuesta de México Elige, la encuesta de mayo. 34,448 mexicanos residentes mayores de 18 años. La encuesta se levantó entre el 5 de mayo, entre el martes y ayer. Sergio Zaragoza, director de México Elige. Qué gusto, Sergio, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días, muchas gracias. Si te parece, empezamos con la aprobación del presidente López Obrador, de los gobernadores, y luego en un segundo momento nos vamos a la medición que hacen de puntos muy concretos de la crisis del coronavirus. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, empezamos con la aprobación del presidente López Obrador. Había caído en la medición anterior y se recupera ligeramente, 2 puntos, pero se recupera, se pone en 49%, Sergio. Así es, con una población básicamente dividida entre el rechazo y la aprobación, 49.4% de aprobación este mes, 2.4, 2.5 puntos porcentuales arriba de la última medición del mes de abril, y pues a eso con un rechazo del 50.6% de la población, una población dividida, ahora sí prácticamente a la mitad, entre que aprueba y no aprueba el presidente López Obrador. 49%, como sea, una recuperación. No está en sus mejores momentos el presidente López Obrador, pero no siguió cayendo. No está en sus mejores momentos, no está en sus peores momentos tampoco. Lo que sí es de que a raíz de la cuestión de la pandemia del coronavirus, en abril, donde vimos un presidente lejano, también como fue en marzo, un presidente que no hacía mucho caso a esta situación de la pandemia, vimos un presidente que retoma el control del tema, y eso a su vez lo ha hecho, como lo veremos en el segundo bloque con los temas de COVID, eso lo ha hecho que tenga esta recuperación ligera en cuanto a la aprobación de la población, que es donde más o menos tuvimos la correlación entre un hecho y otro. Otro dato muy relevante, han seguido ustedes el tema de la revocación de mandato, preguntando si hoy fuera la votación para que el presidente continúe en el cargo, que se vaya. Creo que nunca habíamos tenido un empate. 48-48, Sergio. 48 que se vaya, 48 que se quede. Es la primera vez que tenemos un empate exacto, en cuanto también de nuevo una decisión dividida de la población a mitades, 48% de la población. Si el día de hoy se llevara este ejercicio democrático ya contemplado en la Constitución de revocación de mandato, el día de hoy sería una decisión dividida prácticamente a la mitad, con 48% de la población en cada bando. También llama mucho, creo que es muy noticioso la pregunta de la actuación del gobierno frente a la crisis del coronavirus, algo mencionabas, 48% consideran que ha sido insuficiente, pero un 42% piensa que ha sido adecuada, Sergio. Es correcto, también de nuevo, buena parte de la población está del lado donde, de alguna forma, si ponemos la acción regular y buena, pues prácticamente 52% de la población está en esa zona, con un 48% en malo pésimo. Pero, aún así, hay todavía un 41% de la población que piensa que, en términos generales, se ha llevado bien el asunto de el manejo del COVID. Si lo tomamos con referencia del mes pasado, también tiene un ligero descenso del 49, bajó al 47, es ahí donde vemos toda la relación esta de 2 puntos y medio que benefició al presidente en su aprobación este mes, porque la población de alguna forma percibe que el tema es un tema de salud, no es un tema de seguridad pública, que lo podemos ver también ahí en la gráfica de los problemas que los mexicanos piensan que el país tiene. El día de hoy vemos esa recuperación de 2 puntos y lo tenemos muy correlacionado con estas cuestiones de el manejo en la situación del COVID. Otro dato creo que muy significativo es la mayor parte de los gobernadores, más de la mitad, tienen un reconocimiento del 70% o más de sus habitantes por cómo están manejando
la crisis del coronavirus. Eran, creo que 18, ¿no, Sergio?, los que estaban arriba del 70%, o sea, más de la mitad de los gobernadores, y los más destacados, los gobernadores que tienen el mejor reconocimiento de sus habitantes por cómo han manejado la crisis. Claudia Pavlovich, de Sonora, 85%. Yo creo que también por eso se lanzó a dar el mensaje que dio ayer. Mauricio Vila, Yucatán, 85%. Atención, Michoacán. Atención, comunicación del gobierno de Michoacán. Atención, gobernador Silvano Aureoles, el tercer gobernador mejor evaluado por sus habitantes por el manejo de la crisis de coronavirus. Silvano Aureoles, de Michoacán, 84%. El cuarto, Querétaro, Francisco Domínguez, que por cierto ya salió de coronavirus, saludos a Francisco, 83%. Y el quinto, Marco Antonio Mena, Tlaxcala, 83%. Y luego vienen varios que están en 81%. Veíamos Enrique Alfaro, por ejemplo, está en 76%, el de Jalisco. Hay un gran reconocimiento de los habitantes a sus gobernadores en esta crisis. Sergio. Así es, y curiosamente dentro de todos ellos no se encuentra prácticamente ninguno, salvo el gobernador Bonilla de Baja California, que tiene un 70% de reconocimiento, que es el único gobernador de Morena que se encuentra en estos niveles de 70 y más en cuanto a reconocimiento. El presidente, como te comentaba, 52% de acuerdo sobre el manejo de la crisis del coronavirus, muchos gobernadores sobrepasando incluso la figura presidencial en el tratamiento tanto de el COVID como de la crisis de COVID, tanto mediática como efectos específicos. Vemos algunos gobernadores, de nuevo, como comentabas, una gobernadora, Claudia Pavlovich, que siempre ha estado de alguna forma no muy distanciada de la política federal en cuanto no con una confrontación, pero sí vemos gobernadores como Silvano Aureoles, incluso el gobernador de Querétaro o el de Baja California, donde esta situación de estar contras de lo que se estipula a nivel federal, básicamente en cuestiones de tratamiento, aislamiento. Sonora fue el primer estado que entró en aislamiento y sana distancia de todos los estados. Vemos que esto ha funcionado en cuanto a la percepción de los gobernadores. ¿Nos puedes leer ahí la aprobación de los gobernadores? Porque tenemos en pantalla solo, si quieres yo empiezo. Claudia Pavlovich, estamos cerrando las cifras, números cerrados. Pavlovich, 85%, Vila de Yucatán, 85% también, Silvano Aureoles de Michoacán, 84%, Francisco Domínguez de Querétaro, 83%, Marco Antonio Mena de Tlaxcala, 83%. ¿Quién sigue, Sergio? Mendoza Davis de Baja California con 81%, Quirino Ordaz de Sinaloa con 78%, y el gobernador de Nayarit con 77.2%. Y luego sigue. Y luego viene el gobernador de Guanajuato, Sinue Rodríguez, con 77%. Viene el gobernador de Zacatecas, el gobernador Tello, 75%. Carlos Joaquín de Quintana Roo, 75%. Jaime Rodríguez de Nuevo León, 75%. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, 74%. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, 74%. El gobernador Alfaro, como ya decía, 73% de Jalisco, el gobernador Riquelme de Coahuila, 72%, el gobernador Carreras de San Luis Potosí, 71%, el gobernador de Campeche, 70%, el gobernador Aiza, el señor Rosa Saispuro de Durango, 70%, el gobernador Peralta de Colima, 70%, Jaime Bonilla de Baja California, 70%. Fíjate que ahí llevamos ya 20, Ciro. 20 y los de abajo están pegándole, porque es 69%, Javier Corral de Chihuahua, 69%. Son números muy altos. Sí, el gobernador Murat de Oaxaca, 69%, el gobernador García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, 67%, el gobernador Orozco de Aguascalientes, 67%, el gobernador de Chiapas, 65%, el gobernador de Tabasco, 62%, el gobernador Adán Augusto López, el gobernador de Veracruz, 54%,
Puebla, Miguel Barbosa 52%, el gobernador del Mazo 52%, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum 51% y Cuauhtémoc Blanco sí es el que está hasta abajo con 39%. Fíjate. Bueno, si te parece, Sergio, hablamos un poco más adelante para terminar con esta encuesta después de las 9. Vamos a hablar de cómo evalúan a Hugo López-Gatell, qué piensan las familias mexicanas, cómo sienten en general, si conocen casos de contagios de coronavirus. Hicieron incluso ustedes una pregunta sobre las tiendas Electra. Regresamos después de las 9 con la segunda parte de la encuesta. Hay un tema tenemos que irnos rápido a corte, sí. Venga, Sergio, dinos. Básicamente, la cuestión de corrupción, vimos este mes que pega un repunte importante, prácticamente volviendo a los mismos niveles que tuvieron el año pasado en mayo. Como preocupación. Cuando regresemos regresamos con eso un poco más adelante. Gracias, con Sergio Zaragoza, director de Micolige. ¿Qué números, Muy impresionante. Vamos a pausa, 8:35. Zaragoza y Aldo Campuzano sobre la encuesta levantada en Facebook, la que levantaron entre el 5 y el 10 de mayo, 34,448 entrevistas. Vimos que la popularidad del presidente López Obrador, la aprobación subió 2 puntos, se coloca en 49%. Vimos que si se llevara a cabo la elección para revocar mandato del presidente López Obrador, hay un empate en este momento, 48% de los ciudadanos votarían porque se vaya el presidente López Obrador y 48% que se quede. Vimos una aprobación muy alta de los gobernadores en el manejo de la crisis. Más de la mitad de ellos están arriba, tienen un reconocimiento de 70% más de sus habitantes. Destacan Claudia Pavlovich de Sonora con 85%, Mauricio Vila de Yucatán con 85% y Silvano Aureoles de Michoacán con 84%. Y vimos algunos datos más. Dijimos que tendríamos un segundo momento de presentación de estos resultados, ya sobre cosas específicas de coronavirus. Y Sergio, de nueva cuenta, buen día. La pregunta de ¿usted o algún conocido ha visto afectados sus ingresos por coronavirus? Repito la pregunta, ¿usted o algún conocido ha visto afectados sus ingresos por coronavirus? 77%, bueno, en la encuesta dice 76.5%, nosotros subimos la media, el medio punto, 77%, 3 de cada 4 mexicanos se dicen afectados ya económicamente por la crisis, Sergio. Es correcto, Ciro. Ante esta pregunta, básicamente podemos ver que ya hay una afectación económica, básicamente ligada, pues no solamente a la crisis de la pandemia, donde muchas personas pues han dejado de ir a trabajar, han dejado de abrir sus empresas, muchos microempresarios han perdido ya prácticamente sus negocios, personas que han perdido sus empleos, ya se ve una afectación directa, que también repunta al momento cuando le preguntamos a las personas como el principal problema del país. Ya el problema económico se encuentra en prácticamente un segundo lugar dentro de los problemas del país, y en un primerísimo lugar, pasando ya el 50% como problema principal de las familias mexicanas, el asunto económico. De economía, a ver si lo podemos poner, donde dice el principal problema de las familias mexicanas, 50% economía, 32% seguridad. Es correcto. Entonces, seguridad ha tenido un desplome importante, aún siendo un problema que está muy presente. Estamos teniendo los meses más violentos en mucho tiempo, pero no es un tema que está en la agenda, no es un tema que la gente esté viendo, no es un tema que está en la agenda pública, porque el tema básicamente es salud, y el tema hoy viene siendo ya economía, incluso por encima de los temas de salud, que es el tema económico ahora sí no tan fácil de combatir como el tema de salud, que es un tema de quédate en casa, pero el tema de quédate en casa es también pues cómo trabajo, cómo me sostengo y cómo sostengo a mi familia, que ya está siendo hoy por hoy un problema complicado para el país y que se vendrá complicando todavía un poco más en los meses que vengan. Bueno, se pregunta también que qué opinan de la decisión de Grupo Salinas de operar durante la pandemia.
84% de la población dice que está en desacuerdo porque lo que vendió Tiendas Electra no fueron productos esenciales, en el entendido de que tienen un banco y el banco sí podía operar, pero vimos que Grupo Electra, aprovechando que tenía un banco, hasta ayer siguieron operando con toda la fuerza. 84 tienen una reprobación de 84% de la población, una cifra altísima, Sergio. Así es, y solamente 8% de la población lo pone como acuerdo, prácticamente nada, muy mínimo. Y pues ya vimos hoy que al parecer hoy ya tanto Grupo Azteca como las tiendas de Coppel, que son más o menos parecidos en los temas de lo que venden y de que tienen bancos, pues ya al parecer ya cerraron sus puertas por la cuestión del coronavirus, pues, un mes después de que esto ya estuviera como un tema de que se deberían de haber cerrado. Oye, y otro tema muy interesante de la encuesta, aprobación de personajes políticos, y aparece en primer lugar Hugo López-Gatell con 61%. En segundo lugar está Marcelo Ebrard con 53%, y en tercero Andrés Manuel López Obrador con 49%. Dos personajes por encima de del posicionamiento del presidente. ¿Qué cosa ese 61% de Hugo López-Gatell? Una persona que prácticamente hace un mes podríamos decir que era desconocida. Ponle hace dos. Bueno, y sin meses. duda hace 3. Así es. Sí. Ya hoy pues se ubica no solamente con un posicionamiento alto, sino con un conocimiento también muy alto. Solamente 16.6% de 1.7% de la población no lo conoce. Esto es de alguna forma incluso pues parte de la magia de la exposición mediática y de todo lo que de alguna forma ha tenido como relevancia el posicionamiento del doctor Hugo López-Gatell a nivel nacional. Y si nos vamos al adelanto sobre quién le gustaría que fuera el candidato a presidente en Morena, metimos también a Hugo López-Gatell y ya se está prácticamente en empate con Tatiana Cloutier en un segundo lugar y Marcelo Ebrard en población general con un primer lugar en 26.7% de la población, que lo ubicaría como un posible candidato a los ya, pues digo, muy lejanas todavía candidaturas a la presidencia. Gran encuesta la de México Elige de este mes de mayo, Sergio, y un privilegio poderla estrenar en el programa como hemos hecho desde hace más de un año. La encuesta completa la encuentran ¿en dónde, Sergio? En mexicoelige.com está la encuesta completa. El tema que quedó de alguna forma que no lo tocamos, quiero que me gustaría tocarlo porque es un descubrimiento, es el asunto de la corrupción. También, hoy vuelve la corrupción a tener el primer lugar como el problema principal del país, así lo ubica la gente, con un 25%, regresando a los niveles que tenía por allá en mayo del año pasado, y que hay una gran diferencia. En mayo del año pasado era un tema que el presidente manejaba prácticamente diario en su conferencia mañanera como un tema bajo su control. Hoy vemos que este tema de la corrupción ya no es un tema que está bajo el control del presidente, sino es un tema ahora sí de variables externas y que llevan un apellido, un nombre que se llama Bartlett, que hoy por hoy... ¿Que se llama Bartlett? Bartlett, así es. Pues hoy por hoy el tema que está en corrupción, el tema que tiene este mes, que tuvo esta semana, pues básicamente tiene que ver con los manejos de la familia Bartlett en cuestiones públicas, que tienen que ver con la cuestión de los ventiladores, las casas y todo eso. Hoy ya le pega al presidente directamente en esta situación de principal problema país. Fuera de la agenda, ahora sí, mediática el presidente. Muchas gracias, Sergio. Saludos a Aldo Campuzano, felicidades a México Elige, y pues ya dependerá de las condiciones, nos escuchamos o en una de esas nos vemos ya aquí en el estudio dentro de un mes, en el segundo lunes de junio. Muchas gracias por permitirnos estrenar la encuesta de cada mes que hace México Elige en Facebook. Un abrazo y muchas gracias. Y creo que entonces los dos temas marcados, Ciro, lo sabe el presidente, que es muy buen lector de estos asuntos. El tema Electra, sin duda que no le viene bien. Creo que al final difícil que lo enfrente. Tanta gente, tanta gente de él cercanos,
de a la 4T, ¿no? Simpatizantes, etcétera, lo han visto mal que tenga esa preferencia Electra. Y por el otro lado, pues ya es bien difícil, Ciro. Algún día lo platicábamos porque un día nos lo dijeron ahí en Palacio Nacional, cuando se dio a conocer el tema de las casas de la familia del señor Bartlett, decían, pues es el apestado, y como que no le quieren hablar mucho, y ahí sigue. De aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo va a aguantar? Sí, ¿Cuánto tiempo más va a estar aguantando el presidente tener ese descrédito que le genera el apellido Bartlett? Parecía que había sorteado esa crisis Manuel Bartlett, y sale el tema de que su hijo ganó no sé cuántas licitaciones, entre ellas 2 para vender ventiladores. No es que haya algo ilegal en esto, no. Seguramente todo fue legal. La pregunta que le hicimos aquí desde que se conoció la noticia: ¿tenía el hijo de Manuel Bartlett que entrar a buscar esos negocios? Todo, desde la política, desde la ética pública, indicaría que no. Pues decidió él hacerlo. Ganó los concursos, ganó un dinero, no sé si poco o mucho, se hizo un gran negocio o simplemente sacó los gastos, eso es anecdótico. Vendiendo ventiladores en esta crisis. Pues por supuesto la reprobación es altísima, aunque todo sea perfectamente legal. La verdad, y lo he dicho, yo lo lamento mucho, ¿no? Porque de Manuel Bartlett siempre hemos recibido informativamente un trato de primera, ¿no? Hay un afecto profesional muy grande de muchos años a Manuel, pero pues esta historia es muy difícil, ¿no?, de justificar, no porque sea ilegal. En fin.